Bueno, primero agradecerles por la invitación. Aquí estamos junto a Freddy, quienes estamos ya en la etapa inicial de una iniciativa para generar una red de valoración y protección de salares y humedales andinos. Y bueno, nos invitaron a hablar un poco de qué desafíos y oportunidades pueden haber para llegar a una ley de protección de estos ecosistemas tan claves para la vida y para todos. Nosotros somos parte del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, donde se está llevando a cabo esta iniciativa. Así que vamos. Lo primero que queríamos conversar es un poco el momento actual en que estamos viviendo a nivel latinoamericano, esta transición energética en un contexto de como una imagen verde del libre mercado y las consecuencias que están trayendo a Chile y los humedales, que es un escenario de privatización y despojo, principalmente en la zona centro y norte de Chile, y lo mismo en otros países vecinos. Para dar un contexto, era importante hablar un poco de lo que está sucediendo con el cambio global, la minería, la energía y también la agroindustria. Es clave que tenemos que repensar cómo combatir esta crisis hídrica. Esta es una cita de un experto de la Universidad Austral de Chile, en que deberíamos priorizar los ecosistemas que nos proveen agua, por ejemplo, los bosques y humedales, y priorizarlos por sobre la instalación de megaestructuras, que claramente no están siendo resilientes al cambio climático y que probablemente solo están profundizando el problema, ampliando el área de impacto de la escasez de agua. En este sentido, vemos que la transición energética y la transición justa que tanto se habla, también se transforma en un problema en que se ven muy fuerte la parte de generación de empleos, acompañar a los trabajadores, y muy poco de cómo esta transición se va haciendo, nos vamos adaptando a los cambios y vamos respetando a la naturaleza, que es tan importante. Un ejemplo claro es lo que está sucediendo con el litio, y el llamado triángulo del litio entre Chile, Argentina y Bolivia, en que uno ve con muy buenos ojos los autoeléctricos, pero finalmente si uno mira en detalle, esa transición hacia auto eléctrico o baterías, etcétera, genera una serie de violaciones a derechos humanos indígenas en Chile, Argentina, destrucción de hábitat de flamencos, por ejemplo, en salares, corrupción y cohecho en política, despojo de agua en el desierto, entre otras. Y se puede concluir que seguimos siguiendo un camino sin hacer cambios. Tal como mencionaba Ulrike, necesitamos un punto de inflexión en que no, tenemos que dejar de estar al servicio de la mega industria, del extractivismo, y empezar a ver otras formas, otras formas de entendernos. Y aquí habla, no sé si Freddy quiere... Sí, como parte del contexto que nos expone Tomás, encontramos también, ¿cierto?, la doctrina de derecho ambiental que domina en Chile, ¿cierto? Son principios basados, sostenidos en la economía política neoclásica y que argumenta principalmente en el mecanismo del mercado como un medio neutral y eficiente para la asignación de recursos. Sin adentrarme más en eso, esta afirmación descansa en el supuesto de que los precios crearían los incentivos para que nuestro recurso, en este caso el agua, por ejemplo, circule hacia sectores de mayor rentabilidad, ¿no?, donde el costo es más alto. Además, absorbe los costos de oportunidad y las externalidades negativas, que las absorbería el mismo propietario del recurso en este caso. ¿Qué quiero destacar de eso? Que en Chile esta doctrina, ¿cierto?, es la base del actual Código de Agua, nuestro Código de Minería, de la Ley de Medio Ambiente, entre otras, ¿cierto? Lo que quiero destacar de estos principios en realidad es que nos encontramos ante una institucionalidad favorable, ¿cierto?, para todas las medidas vinculadas, por ejemplo, con los servicios ecosistémicos, el manejo integrado de cuencas, la generación de los empleos verdes, ¿cierto? Todas esas alternativas que hoy día
entran con mayor fuerza, ¿cierto?, a Chile, tienen una institucionalidad que garantiza, ¿cierto?, la posibilidad de ejecutar esos caminos. Ya, eso es lo que queríamos rescatar. Pero, a su vez, sin embargo, esta posibilidad, ¿cierto?, esta ventaja que encontramos en Chile, a diferencia de otros países, incluso vecinos, vemos que estos principios, sin embargo, despolitizan ya las acciones gestoras de estas mismas iniciativas. Ya vamos a profundizar en qué significa esto y qué alternativas nosotros como OPSAL, ¿cierto?, vamos creando para resolver esa traba. Continuemos, Tomás. Genial. Bueno, un poco hablar de la parte 2 de esta presentación, del valor ecosistémico y cultural de los salares. Bueno, de los salares y humedales. Entendemos los humedales como superficies cubiertas de agua, sean de régimen natural o artificial, permanente o temporales, que son claves para la vida. Y esto lo tiene la Convención de Zonas Húmedas de Ramsar. Un poco para hablar de la importancia, tienen una cantidad muy alta de materia orgánica, a diferencia de otros suelos, que lo hacen muy bueno para retener agua, y aunque cubren solamente el 3% de la superficie terrestre, almacenan el 10% de todo el agua dulce, y el 30% del carbono del suelo del mundo. O sea, se habla mucho de la protección de los bosques, de los bosques siempre verdes, no sé, pero también dejamos un poco en olvido ecosistemas tan claves donde desde ese punto hacia abajo en la cordillera empieza la vida y que son reservorios de todo lo que se sostiene hacia abajo. El cono sur, Latinoamérica, es una zona súper diversa en humedales, están casi todos representados, todos los tipos, y la cordillera de los Andes tiene condiciones muy buenas sobre acumulación de agua. Lo mismo ocurre en la zona altiplánica con los sistemas de salares en todo el eje central de la cordillera de los Andes. Y lo mismo ocurre hacia el sur, y ahí empieza, bueno, siempre hay una relación muy importante entre las culturas locales pasadas y actuales, que se mantiene hasta nuestros días. Y más al sur empieza una red de lagos que se complementa con estos mallines, humedales. Eso va ofreciendo como esta malla de vida entre las poblaciones humanas, las actividades australes y la naturaleza. Los humedales andinos y altoandinos se localizan generalmente sobre los 3.000 metros. Destacan las formas de vida microbianas, que son claves, son formas asociadas a los orígenes de la vida en la Tierra, y son muy importantes en temas productivos, pero también son muy frágiles y complejos. Aún en temas, por ejemplo, ahora que estamos viviendo cambio climático, lo que sabíamos del manejo de estos ecosistemas está como todavía estamos sin saber muy bien cómo se adaptan a estos cambios, cómo manejarlos y que su nivel de fragilidad, etc. Son ecosistemas interesantes porque se conjugan distintos usos socioculturales, ambientales, económicos, y es súper importante conciliar estos usos para hacer un manejo sustentable. Y en Chile, como bien nos explicaba Freddy, hay una carencia de una regulación de la tierra, bueno, del mar, de una carencia de ordenamiento de hacia dónde vamos, cómo vamos, en manos del mercado principalmente. Entonces hay una carencia de un cuerpo legal que los proteja. Y ahí nace esta necesidad de proponer un marco regulador para su uso y protección. En el contexto que estamos de las soluciones basadas en la naturaleza, principalmente nos enfocamos se enfocan en los desafíos sociales, en el bienestar humano, pero también es clave las funciones ecosistémicas ecosistemas socioecosistémicas que cumplen estos ecosistemas claves. Y ahí destacamos la seguridad hídrica, la reserva de carbono, que es un punto clave de los ecosistemas, y que es un punto vital para la adaptación al cambio climático, o sea, desde Las Vegas, desde los salares, hacia abajo, y también hacia arriba en algunos puntos del altiplano, es como el punto donde la vida se mantiene. Y ahí se hace este refugio de biodiversidad especializada en ecosistemas de salares y humedales, muy clave, endémico de todo el cono sur. Bueno, ¿cuál es la propuesta? Ahora, ¿cómo vamos descentralizando desde la sustentabilidad y la equidad? Nace esta iniciativa del OPSAL, el Observatorio Plurinacional de Salares Altoandinos, y se compone de organizaciones de Bolivia, Argentina y Chile. Estamos siendo coordinados acá por la Fundación Tantí, que tiene sede en San Pedro de Atacama,
Pero la idea es ir sumando distintas organizaciones y personas claves desde el norte hasta el Maule, distintas cuencas. Y nos queremos basar en un enfoque de los derechos de la naturaleza, el buen vivir, la justicia climática. Hoy Chile está viviendo vivió el estallido social, el cambio constitucional, y son conceptos que se están conversando mucho. Entonces queremos también estar en paralelo con estas conversaciones para ir valorando y protegiendo estos ecosistemas que están súper amenazados por la sobreexplotación hoy en día. Lo interesante es que se van a ir generando talleres y mesas donde se van a hacer un diálogo de saberes locales por territorios, y se van a ir respondiendo alguna interrogante, ojalá en algunos terrenos en las distintas humedales y salares de las cuencas. Y la idea de que sea el punto de origen para una segunda fase, en que sea una ley, que llegue a una ley de protección de estos ecosistemas. Y es un proceso participativo, entonces la idea es que la misma propuesta, la misma forma participativa se va viendo desde el comienzo, con los territorios locales. Frei, no sé si te gustaría complementar aquí. Sí, bueno, para nosotros es importante, o más bien la particularidad del proyecto es que este proyecto surge desde las bases, así propiamente tal. Si bien la mayoría de los que estamos involucrados en el proyecto somos profesionales, tenemos, digamos, algún título, somos habitantes de nuestros territorios y articuladores de las posibilidades políticas que en ellos se realizan. Entonces, estas 7 cuencas piloto, ¿cierto?, que son parte de esta propuesta inicial, está articulada hoy en día por activistas que viven los conflictos en sus propios territorios, ¿ya? Entonces, bueno, yo personalmente vivo en Calama, la cuenca del río Loa, ¿cierto? Es donde yo movilizo, digamos, mis posibilidades de resolver la crisis ambiental acá. Tomás, ¿cierto?, desde el Maipo nos habla, y así una serie de otras personas que probablemente ustedes podrán ir conociendo en la medida en que se van involucrando en el proyecto que traemos hoy, podrán ir conociendo las organizaciones del Huasco, del Salar de Atacama, ¿verdad?, de Maricunga, la cuenca de Aconcagua y del Maule. Ya eso quería mencionar. Genial. Bueno, ¿cuáles son un poco los desafíos y oportunidades para esta ley de salares? Tomás, disculpa, te queda un minuto. Súper. Puedes poner toda la lámina nomás, Tomás, hablemoslo rapidito. Bueno, la propuesta de ley que nosotros estamos gestando busca ser una ley capaz de disputar ya la predominancia del mercado como la única alternativa de descentralización de la gestión de recursos naturales, ya como la energía, el agua y la tierra, ¿cierto?, como lo vimos en el proceso de transición justa. También buscamos que esta ley reconozca el derecho de la naturaleza y que promueva la participación de la totalidad de los agentes involucrados en su conservación. Ese es el espíritu central, yo creo, de este cuerpo legal que estamos diseñando en este momento con la participación de los territorios. Y vemos como principales desafíos de este proceso la revalorización de las prácticas locales de conservación, ¿cierto? Es un desafío bastante grande, bueno, ahí iremos comentando algunos. Asegurar la participación continua mediante la articulación de las identidades del territorio. A nosotros nos parece este punto clave, porque no hay posibilidad de integrar o hacer activos los saberes locales sin la articulación de las identidades. Es decir, el saber se hace vivo en el sentir de una persona, en la práctica misma, ¿ya? Entonces, dar estabilidad también a los modelos de gestión hídrica en contextos de recambio del personal público y de inestabilidad también de las fuentes de financiamiento para la planificación territorial. Ya esto nos pone en situación bastante inestable, ¿cierto?, tanto a organizaciones como ONGs, digo, o al mismo Estado como un agente, ¿cómo decirlo?, estable en el seguimiento, ¿cierto?, del éxito de estas iniciativas. ¿Ya? Por lo tanto, ante esta fragilidad, pensamos que una ley es un desafío importante para dar esa estabilidad que tanto requiere la conservación de los ecosistemas. También en la situación de predominancia institucional del mercado, como veníamos diciendo, como la única solución viable para el manejo de salarios y humedales. Por otro lado, las oportunidades que hemos encontrado, ¿cierto?, para poder avanzar de forma exitosa en esta propuesta. Primero, el actual proceso de cambio constitucional, ¿no? Donde sabemos que hay un norte
de un grupo importante de constituyentes, ¿cierto?, que hoy día señalan la necesidad de una constitución verde. Eso es una oportunidad para nosotros porque pone en el debate las necesidades de esta ley. También los aprendizajes de la ley de humedales urbanos y la ley de glaciares, ya actualmente en proceso. Ambos son hitos que también vemos como una oportunidad, ¿cierto?, para la redacción de esta eventual ley. Finalmente, no finalmente, entre los puntos finales es la voluntad de acuerdo político. Esto para mí personalmente es una novedad. Ya vengo de procesos largos, digamos, de debate y participación indígena, participación también en los marcos del CEA, ¿cierto? Y en donde muchos de estos procesos participativos fracasan lisa y llanamente por la falta de voluntad de acuerdo de nuestra autoridad política. Esto, curiosamente, en los últimos año y medio, más o menos, ha tenido un cambio, una evolución. ¿Ya? Actualmente el personal del servicio público, ¿cierto?, señala una mayor voluntad de acuerdo político, una mayor necesidad de llegar, ¿cierto?, a coordinaciones concretas, ¿cierto?, con la población local y los territorios que gobiernan. Otro punto importantísimo es la capacidad tecnológica. Ya hoy día tenemos una capacidad, digamos, tecnológica que nos permite generar monitoreos en tiempo real de los ecosistemas monitoreados, ¿ya? Y finalmente, el último punto que quiero destacar es la capacidad de automonitoreo y planificación local, del cual esta misma presentación y el proyecto que les traemos es un ejemplo vivo de ello, ¿ya? Finalmente, como les mencionaba, somos profesionales que hacemos, mediante una red, ¿cierto?, de asociatividad, hacemos automonitoreo de nuestros propios territorios y visibilizamos los conflictos que en ellos vivimos. Eso quería agregar. Muchas gracias.